Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver paredes de tórax, tema que corresponde a la clase de tórax. Bueno, lo primero que vamos a hablar sobre estas paredes del tórax va a ser sobre el esqueleto, que va a estar formado por todos los huesos que van a estar cerrando esta caja torácica. Bueno, entonces, el primer hueso que vamos a ver que está formando este esqueleto del tórax van a ser las costillas. Las costillas son huesos que nosotros no vimos anteriormente. Un poco las mencionamos en lo que era miembro superior para hablar de todas las articulaciones que unían al miembro superior con el tronco, pero ahora las vamos a ver un poco más en detalle. Acá tenemos dos costillas que son bastante particulares, que van a ser la primera costilla y la segunda costilla. Vamos a ver que todas las costillas van a tener una cabeza, por debajo de la cabeza van a tener un cuello y después van a tener por debajo de lo que es el cuello una especie de tubérculo y luego estas costillas, vamos a ver que a partir de la segunda costilla van a empezar a tener una especie de ángulo y de ahí va a salir todo lo que es el cuerpo de la costilla. Estas dos costillas, las dos primeras, son bastante particulares porque son costillas que tienen como una orientación más horizontal y después el resto de las costillas a nivel del ángulo, vamos a ver que tienen como una especie de torsión y toda esta parte del cuerpo va a ser más vertical. La primera costilla no posee este ángulo. Vamos a ver que la primera costilla tiene algunas particularidades. Aparte de no tener el ángulo, vamos a ver que va a tener unos surcos en su superficie superior, que van a ser surcos en los cuales se van a apoyar la vena subclavia y la arteria subclavia. Y nosotros sabemos que ambos están separados por lo que es el músculo escaleno anterior. Entonces vamos a tener acá lo que es la inserción para el músculo escaleno anterior, que nos separa hacia anterior a la vena y hacia posterior a la arteria. También vamos a tener las inserciones en la primera costilla de lo que es el escaleno medio y en la segunda costilla de lo que es el escaleno posterior. Vamos a tener algunas inserciones de otros músculos en esta primera y segunda costilla, como son por ejemplo el músculo serrato anterior, y también en la primera costilla vamos a tener la inserción del músculo subclavio. Las costillas van a estar formando todo lo que es la pared lateral y un poco anterior de todo lo que es el tórax. Se van a estar uniendo hacia posterior con las vértebras torácicas y hacia anterior se van a estar uniendo con un hueso que ahora vamos a ver que va a ser el esternón. Bueno, entonces pasamos ahora a ver el esternón. El esternón se ubica en lo que es la porción más anterior del tórax. Es este hueso que tenemos acá y vamos a ver que este hueso va a componerse de tres partes. Vamos a tener la parte más superior, se va a llamar manubrio del esternón. Después la parte media y más alargada se va a llamar cuerpo del esternón. Y la parte más inferior se va a llamar apófisis sifoides. El manubrio, en su porción más superior, va a tener esta escotadura acá que se va a llamar escotadura yugular. Y es importante porque la vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de abertura superior del tórax. Y por último, por supuesto, vamos a tener a estos huesos que también están formando parte del esqueleto del tórax, que van a ser las vértebras torácicas que nosotros ya conocemos y ya vimos en locomotor. Una característica particular que tienen todas las vértebras torácicas y que por eso son vértebras torácicas van a ser las fositas costales que le van a dar inserción a las costillas. Vamos a tener en la mayoría de las vértebras, salvo algunas vértebras que son atípicas, que son las últimas vértebras, tanto T10, T11 y T12, nosotros vamos a ver que van a tener dos fositas costales a nivel del cuerpo vertebral y una fosita a nivel de la apófisis transversa. Bueno, entonces para constituir esta caja torácica, nosotros vamos a ver que las costillas se van a tener que articular con las vértebras hacia posterior y con el esternón hacia anterior. Entonces vamos a ver esas articulaciones y vamos a ver cómo se clasifican esas articulaciones. Nosotros vamos a ver que entonces
Las costillas se van a articular por un lado, con lo que son las fositas costales que se encuentran a nivel del cuerpo vertebral, entonces se van a estar articulando con la fosita costal de la vértebra inferior y con la de la vértebra superior. Entonces se están articulando con dos vértebras a la vez. Esa articulación entre la costilla y la apófisis articular que nosotros tenemos en el cuerpo va a ser una articulación doble plana o doble artroidea. Después, por otro lado, nosotros vamos a tener que las costillas se van a articular también con lo que es la apófisis articular que tienen en la apófisis transversa y esta articulación en este caso va a ser una articulación trocoide. Por otro lado, vamos a ver hacia anterior y por otro lado vamos a tener que las costillas hacia anterior se van a estar uniendo con un cartílago que se llama cartílago costal. El cartílago costal, nosotros vamos a ver que se une con la costilla por una articulación plana y a la vez se va a estar articulando con el esternón también por una articulación plana. Esta unión que tenemos nosotros, vamos a ver también que los ligamentos que refuerzan estas articulaciones entre las costillas y las vértebras van a ser dos tipos. Vamos a tener lo que es el ligamento radiado, acá en este caso, y vamos a ver también al ligamento costo-transverso. Entonces, ya vimos los huesos que forman parte de estas. Entonces, ya vimos los huesos que forman parte de esta caja torácica, ya vimos las articulaciones que unen estos huesos entre sí, y ahora podemos empezar a hablar del concepto de caja torácica, que va a ser esta estructura que va a estar formada por estos huesos y dentro de la cual nosotros vamos a encontrar contenidos a los órganos de la cavidad torácica. Esta caja torácica entonces va a estar formada por las 12 vértebras torácicas, las cuales van a estar articuladas con las 12 costillas. Nosotros vamos a ver que las costillas se van a clasificar en tres tipos. Vamos a tener costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Nosotros vamos a ver que hacia anterior las costillas se articulan con todo lo que es el esternón a través de los cartílagos costales. Las costillas verdaderas van a ser las costillas las cuales van a estar unidas por un único cartílago costal a lo que es el esternón. Entonces viene la costilla, tiene su cartílago costal y este se articula con el esternón. Las costillas falsas van a ser costillas que vienen por acá y se van a unir todas en un cartílago costal, el cual se empieza a unir y todos estos cartílagos costales unidos van a terminar en el esternón. Por otro lado, vamos a tener a las costillas flotantes, que van a ser costillas que en ningún momento se van a estar articulando con lo que es el esternón. Entonces quedan ahí flotando y no llegan nunca a contactarse con el esternón. Nosotros vamos a ver que esta caja torácica va a estar abierta hacia superior, en lo que se conoce como abertura superior, y esta abertura va a permitir que se comuniquen estructuras que pasan de la caja torácica al cuello o del cuello a la caja torácica. Y hacia inferior también vamos a tener una abertura inferior, pero en este caso esa abertura inferior va a estar tapizada por un músculo que vamos a ver más adelante, que va a ser el diafragma. Entonces este diafragma va a estar cerrando esa comunicación entre cavidad torácica y cavidad abdominal. Bueno, entonces vamos a ver cómo va a estar delimitada esta abertura superior del tórax, por donde van a pasar estructuras que están viniendo del cuello y entran al tórax, o que vienen del tórax y entran al cuello, y va a estar delimitado hacia posterior por lo que es la primera vértebra torácica. Después vamos a ver que la primera vértebra torácica va a estar articulada con la primera costilla. Vamos a tener también el primer cartílago costal y vamos a tener hacia anterior todo lo que es la escotadura yugular del esternón. Entonces se me forma esta abertura que es como una especie de orificio que está comunicando esta caja torácica con todas las estructuras que están en el cuello. Y por otro lado vamos a tener todo lo que es la abertura inferior del tórax.
La abertura inferior del tórax va a estar delimitada por la apófisis sifoides, que es una parte del esternón. Vamos a tener el borde inferior de los 6 últimos cartílagos costales, que eran de estas costillas que nosotros decíamos que eran falsas. Vamos a tener también todo lo que es el borde inferior de la duodécima costilla y vamos a tener a la duodécima vértebra torácica. Entonces me forman toda esta abertura inferior del tórax que, como yo ya mencioné anteriormente, no está comunicada directamente con la cavidad abdominal, sino que esta va a estar separada por el diafragma. Bueno, y pasamos ahora a hablar sobre los músculos que van a estar formando esta caja torácica. Bueno, entonces en estas dos imágenes nosotros tenemos una vista desde anterior de todo lo que es la caja torácica y podemos ir viendo que en cada mitad del tórax se va disecando una capa más profunda y así podemos ver estos músculos que forman parte de la caja torácica. Entonces vamos a tener acá uno de los más superficiales que vamos a tener, va a ser el músculo pectoral mayor. Es un músculo que nosotros ya conocemos de locomotor, que ya lo vimos varias veces, que se va a estar insertando en todo lo que es la clavícula, el esternón, las costillas, y de ahí va a ir a insertarse en todo lo que es el borde lateral o labio lateral del surco intertubercular, en el húmero. Si nosotros vemos un poco más abajo, ahí por detrás, vamos a tener otro músculo que va a ser el músculo serrato anterior, que se está insertando todas sus digitaciones en lo que son los bordes laterales de las costillas. Y si nosotros vemos en esta imagen de acá, ahí se disecó, se sacó el pectoral mayor. Entonces vemos por detrás del pectoral mayor a todo eso que es la fascia clavipectoral, que nosotros también ya conocemos de locomotor. Y vamos a ver que dentro de la fascia clavipectoral vamos a tener a este músculo que está acá, que es el músculo pectoral menor. En esta imagen de acá también se ve un poco más claro todo lo que es el músculo serrato anterior, que nosotros ya lo conocíamos, que formaba parte de la pared medial de la fosa axilar, pero que también está formando parte de estos músculos que están insertados en la caja torácica. Y vamos a tener también, se ve en esta imagen de acá, insertado por debajo de la clavícula y en lo que es la primera costilla al músculo subclavio. Y después, por último, si pasamos a esta imagen en la que ya se disecó todo el resto de los otros músculos, vamos a ver estos músculos que están entre las costillas, que se llaman músculos intercostales. Bueno, entonces, antes de ponernos a hablar sobre estos músculos intercostales y otros músculos que vamos a ver dentro de lo que es el tórax, primero vamos a explicar un poco estas imágenes que estamos viendo. Bueno, esta es una vista desde anterior de todo lo que es la caja torácica. Acá tenemos el esternón, los cartílagos costales y las costillas. Esa imagen no tiene nada de raro. Ahora, esta imagen que nosotros estamos viendo acá es una imagen bastante particular porque lo que se hizo acá fue, se cortó acá a los costados la caja torácica y se saca toda esta parte anterior de la caja torácica como si fuera una especie de tapita. Entonces, sacamos la tapa y vemos la tapa desde adentro, desde una vista desde interior. Entonces, estamos viendo esta tapita de acá adelante, pero vista desde adentro, desde el otro lado. Entonces, podemos ver todo esto que tenemos acá. Esto es algo muy similar, es algo que se hace en algunos preparados de acuerdo a la disección. Hay preparados en los cuales o se puede abrir directamente lo que es el esternón y se abren dos tapitas, o bien se corta todo lo que son las costillas y se saca la tapa del tórax, así como si fuera una tapita que la podemos sacar y la podemos volver a poner en lo que es el tórax. Esto tienen que tener en cuenta cuando van a mirar el preparado en la clase y ver qué es lo que están mirando. Si se abrió la tapa del tórax por el medio y se abrieron dos puertitas, o si lo sacaron como si fuera una tapita. A veces la tapa está dando vueltas por ahí, a veces puede pasar que no está la tapa, si la sacaron completamente. Pero tienen que observar estas cosas para después ir a buscar las cosas al preparado. Bueno, entonces, unos músculos que nosotros podemos ver en estas imágenes de acá van a ser los músculos
intercostales. Vamos a tener tres músculos intercostales. Vamos a tener al intercostal externo, intercostal interno y finalmente vamos a tener al intercostal íntimo. Estos músculos intercostales, ya como nos dice el nombre, están entre las costillas. Bueno, entonces vamos a arrancar primero con el músculo intercostal externo. El músculo intercostal externo se va a encontrar en el espacio entre las dos costillas, que es el espacio intercostal, y va a ser el más superficial que nosotros vamos a ver. Entonces va a ser el que está más afuera del resto de los músculos intercostales. Entonces, si yo miro desde la configuración externa de un tórax, va a ser el primer músculo que yo voy a ver. Entonces, este músculo intercostal externo va a arrancar, no va a estar en toda la superficie del espacio intercostal, sino que va a arrancar hacia posterior en lo que es la altura de la articulación costo-transversa y se va a extender por todo el espacio intercostal hasta llegar a la articulación costocondral, que es la articulación de la costilla con su cartílago costal. Entonces, en esta imagen nosotros vemos ahí hacia profundo, eso que está ahí más llegando hacia la línea media, hacia posterior, ese va a ser el músculo intercostal posterior. Y después se extiende en todo el espacio intercostal hasta el punto en el que se está uniendo la costilla con el cartílago costal. Por dentro del músculo intercostal externo, vamos a tener al músculo intercostal interno. Entonces, este va a estar como un plano más adentro del intercostal externo, pero va a estar siempre en el mismo espacio intercostal. Entonces, yo tengo que sacar al intercostal externo para poder ver al músculo intercostal interno. Este músculo intercostal interno no va a partir desde posterior, sino que va a partir desde lo que es la línea axilar media. La línea axilar media es un concepto muy importante porque va a ser una línea imaginaria que nosotros vamos a trazar en el tórax a la altura en la que está pasando la axila. Entonces sería más o menos lo que es la mitad del tórax y ahí va a nacer lo que es el músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno se va a extender hasta el borde lateral del esternón. Entonces, el intercostal externo terminaba acá, pero el intercostal interno se va a extender hasta que llega al esternón. Acá lo tenemos representado como en dos porciones. Acá tenemos al intercostal interno y acá tenemos la parte del intercostal interno que alcanza el esternón. Acá está dividido en dos porque está representando la función de estos músculos y no tanto la inserción, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Y luego, finalmente, por dentro de lo que es el músculo intercostal interno, vamos a tener al músculo intercostal íntimo. El músculo intercostal íntimo, nosotros lo podemos ver acá, va a ser este músculo que está ahí, que está partiendo desde lo que es el ángulo de las costillas y se va a extender hacia anterior más o menos hasta 5 centímetros de lo que es el esternón. Entonces, esos son los músculos intercostales. No se extienden todos por toda la extensión del espacio intercostal, sino que en algunos lugares vamos a tener uno, en otros lugares vamos a tener otros. Si miramos en esta imagen, que era esta tapita que nosotros sacábamos del tórax, vamos a ver acá este músculo que se ve ahí va a ser el músculo transverso del tórax, también conocido como músculo triangular del esternón. Este músculo transverso del tórax se va a insertar en todo lo que es la cara posterior del esternón. Entonces, nosotros acá tenemos al esternón y se inserta en la cara de atrás del esternón. Nosotros acá estamos viendo la cara anterior y la cara posterior es lo que nosotros vemos acá. Y de ahí, del esternón, se va a extender la cara posterior de los cartílagos costales, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces vemos que tiene ahí como una especie de forma de triángulo. Bueno, por otro lado vamos a tener al músculo elevador de las costillas, el cual nosotros lo vamos a dividir en corto y largo.
Estos músculos elevadores de las costillas se van a insertar en lo que es el vértice de la apófisis transversa de las vértebras torácicas y de ahí se van a dirigir a las costillas. El corto se va a dirigir hacia el borde superior de la costilla que está justo por debajo de la apófisis transversa y el largo se va a dirigir al borde superior de la segunda costilla que está por debajo de esa vértebra. Y por último tenemos a lo que es el músculo subcostal. El músculo subcostal nosotros vamos a ver que va a partir de lo que es la superficie interna de las últimas 6 costillas y de ahí se va a dirigir 2 o 3 costillas por debajo y va a estar llegando a la cara interna de estas 2 o 3 costillas que están por debajo. Entonces, todos estos músculos nosotros los encontramos tapizando la caja torácica. Estos músculos van a tener una función y es que van a ser músculos respiradores accesorios. El principal músculo encargado de la respiración va a ser el músculo diafragma, que ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero nosotros vamos a ver que estos músculos que están terminando de cerrar esta caja torácica van a actuar como músculos respiradores accesorios, tanto en todo lo que es la inspiración como lo que es la expiración. Inspiración es cuando entra el aire a los pulmones y expiración es cuando se sale el aire de los pulmones. La inspiración es un proceso activo. Esto quiere decir que se tienen que contraer músculos para que se pueda producir la inspiración. En cambio, la expiración es un proceso pasivo. Esto quiere decir que se tienen que relajar estos músculos para que se produzca la expiración. El principal músculo de la inspiración entonces es el músculo diafragma, que nosotros lo tenemos acá. Pero estos músculos intercostales van a actuar como inspiradores accesorios. Entonces, vamos a tener acá a todo lo que es el músculo intercostal externo y la parte más interna del intercostal interno van a ser músculos inspiradores accesorios y vamos a tener que estos músculos se van a estar actuando o se van a estar contrayendo en caso de alguna dificultad respiratoria. Cuando la dificultad respiratoria es cada vez mayor, empiezan a actuar también como músculos inspiradores accesorios otros músculos que nosotros tenemos en lo que es el cuello, que van a ser los músculos escalenos y el músculo esternocleidomastoideo. Pero esto es ya otro nivel más severo de dificultad respiratoria. Entonces, estos músculos también actúan como músculos inspiradores accesorios, aunque no sean parte de la caja torácica. Después todo lo que es la expiración es un proceso pasivo. Entonces no se tiene que contraer ningún músculo para que se produzca la expiración normalmente. Lo que pasa en la expiración es que se relaja el músculo diafragma y eso produce que se largue el aire. Ahora, también tenemos músculos expiradores accesorios que van a actuar cuando hacemos una expiración forzada. Por ejemplo, cuando vamos a inflar un globo y hacemos mucha fuerza para largar el aire y inflar ese globo, eso es una expiración forzada. Entonces ahí van a actuar otros músculos que son expiradores accesorios, como son la parte más posterior de lo que es el músculo intercostal interno y todos los músculos que forman parte de la cavidad abdominal también se contraen y van a producir esta expiración forzada. Bueno, y finalmente tenemos a este músculo que nos está cerrando la caja torácica hacia inferior, que va a ser el músculo diafragma. El músculo diafragma está formado por varias fibrillas de músculos que van a ser digástricos. Esto quiere decir que tienen un cuerpo muscular, un tendón en el medio y del otro lado tienen otro cuerpo muscular. Y vamos a ver que en conjunto estas fibrillas de músculos digástricos nos forman una parte en el centro que es toda tendinosa, que se llama centro frénico, y a todas las y a los laterales vamos a tener toda la parte
que va a ser muscular y que va a ser contractil. El diafragma está separando todo lo que es la caja torácica, el contenido de la caja torácica, con el contenido de la cavidad abdominal, pero igualmente tiene forámenes por los cuales van a estar pasando algunas estructuras, como van a ser, acá vemos que está pasando lo que es la vena cava inferior. Después vamos a ver otro orificio por el que va a estar pasando el esófago y otro orificio por el que va a estar pasando la arteria aorta. Y junto con estos grandes vasos y con este órgano que es el esófago, van a estar pasando otras estructuras más pequeñas. Y todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle en todo lo que es la clase de diafragma. El diafragma entonces se va a insertar en todo lo que es la cara interna de la caja torácica y va a estar rodeando todo lo que es el reborde costal, que va a estar formando la abertura inferior del tórax. Y como ya mencioné anteriormente, este va a ser el principal músculo inspirador. Entonces va a ser el músculo que va a producir la respiración, más que nada la inspiración, en condiciones normales. ¿Sí? En condiciones normales no tiene que actuar ningún otro músculo para producir la inspiración, solo con el diafragma basta. Bueno, pasamos ahora a hablar un poco sobre irrigación y drenaje venoso y también un poco sobre inervación de esta caja torácica. Bueno, con respecto a la irrigación, nosotros vamos a ver que la irrigación va a estar dada por unas arterias que se llaman arteria intercostal anterior y arteria intercostal posterior. Estas arterias intercostales van a nacer de dos orígenes distintos. Vamos a tener que las arterias intercostales posteriores van a nacer de esta arteria, que es la arteria aorta torácica descendente. Entonces vemos que salen estas arterias y se van a meter en los espacios intercostales, en todo lo que es la porción más posterior. Y las arterias intercostales anteriores van a estar saliendo de una arteria que es rama de la arteria subclavia, la cual va a ser la arteria torácica interna. Entonces salen las ramas intercostales anteriores y también se meten en los espacios intercostales. A niveles variables, no está bien establecido, se van a anastomosar estas arterias intercostales posteriores con las arterias intercostales anteriores. Una cosa que sí está establecido y que es muy importante y que tienen que recordar es que la arteria siempre va a estar pasando justo por debajo de la costilla. Y todo el paquete vasculonervioso intercostal, que nosotros vamos a describir ahora bien en conjunto, todo el paquete vasculonervioso va a estar pasando justo por debajo de la costilla. ¿Por qué es un dato importante a recordar? Porque a veces puede pasar que tengan que pasar un tubo dentro de lo que es la cavidad torácica, por ejemplo, para drenar líquido o para drenar sangre, por ejemplo, y eso se llama un tubo de avenamiento pleural. Ese tubo tiene que ir en los espacios intercostales. Entonces, la incisión y el tubo yo lo tengo que poner siempre en lo que es el borde superior de la costilla para evitar lastimar o lesionar el paquete vasculonervioso que está pasando en el borde inferior de la costilla. Entonces, por lo general, lo que se hace es se hace la incisión donde está la costilla y se pasa el tubo justo por encima, bien al ras del borde superior de la costilla, que vemos que no hay ningún paquete vasculonervioso, entonces así no lesionamos ningún vaso ni ningún nervio. Pasamos ahora a lo que es la inervación. La inervación va a estar dada por ramos que van a estar saliendo de los nervios, de los ramos anteriores de los nervios espinales torácicos. Así como nosotros veíamos en locomotor que teníamos al nervio espinal que se formaba por la unión de la raíz anterior y la raíz posterior, y esos nervios espinales se dividían en un ramo anterior y un ramo posterior que estaba destinado a inervar los músculos del dorso. Acá pasa exactamente lo mismo. Los ramos anteriores lo que van a hacer es, le van a dar una comunicación a esta estructura que tenemos acá, que se llama cadena simpática, y vamos a ver que luego del nervio espinal va a estar saliendo este nervio que viene acá, que es un nervio intercostal.
Entonces, estos nervios intercostales van a recorrer el espacio intercostal junto con la arteria intercostal por debajo de lo que es la costilla. Y vamos a ver que también van a dar ramos que se van a ir hacia superficial y van a inervar todos los músculos que forman parte de esta caja torácica y también van a darle sensibilidad a toda la piel y al tejido celular subcutáneo que nosotros tenemos en esta región. Bueno, y finalmente nos queda ver entonces lo que es el drenaje venoso. El drenaje venoso, entonces nosotros lo vamos a ver que va a estar dado por dos venas, igual que las arterias. Vamos a tener una vena intercostal anterior y una vena intercostal posterior. La vena intercostal anterior, nosotros vamos a ver que va a venir por el espacio intercostal y va a llegar a la vena torácica interna, que tiene la misma disposición que la arteria torácica interna, y las vemos acá, y eso no tiene mucha más ciencia. Ahora, lo que es la vena intercostal posterior, que es la continuación hacia posterior de la vena intercostal anterior, nosotros vamos a ver que puede drenar en tres venas distintas. Vamos a tener a la derecha a la vena ácidos y a la izquierda vamos a tener a la vena hemiácidos y a la vena hemiácidos accesoria. Bueno, pero ahora se estarán preguntando dónde se originan estas venas ácidos y hemiácidos, de dónde salen, por qué están ahí. Nosotros vamos a ver que estas venas ácidos y hemiácidos van a partir de todo lo que es la cavidad abdominal. Nosotros en el abdomen tenemos, igual que como tenemos a las venas intercostales, vamos a tener unas venas que se llaman venas lumbares y que están drenando la pared del abdomen. Entonces vamos a tener las venas lumbares que van a venir a drenar, en el caso de todo lo que es las venas lumbares, van a drenar en una vena que se llama vena cava inferior y que nosotros vamos a ver más en detalle cuando veamos abdomen. Entonces vienen estas venas lumbares con la misma disposición que las venas intercostales y drenan en la vena cava inferior, que es esta grande que tenemos acá. Estas venas lumbares tienen la característica que están anastomosadas entre sí. Entonces van a tener, al anastomosarse, van a formar una vena que va a estar ascendiendo, que se va a llamar vena lumbar ascendente. Entonces vamos a tener una vena lumbar ascendente tanto a la derecha y otra a la izquierda. Nosotros vamos a ver que a la derecha la vena lumbar ascendente va a alcanzar a la duodécima vena intercostal, que también se la conoce como vena subcostal derecha, que es una vena que se encuentra justo por debajo de la última costilla, que es la última costilla flotante. Entonces, esa vena subcostal se une a la vena lumbar ascendente y en conjunto esta anastomosis entre la vena lumbar ascendente y la vena subcostal nos va a formar la vena ácigos hacia la derecha. Hacia la izquierda, nosotros vamos a tener que la vena lumbar ascendente se va a unir con la vena subcostal izquierda. Entonces se unen y de esa unión va a nacer lo que es la vena hemiácigos. Entonces, nosotros vamos a tener que esta vena ácigos y estas venas hemiácigos atraviesan el diafragma y entran ahora a lo que es la caja torácica. Y las vamos a ver bien acá en todo lo que es la porción más posterior de la caja torácica, ascendiendo y recibiendo a todas las venas intercostales posteriores. La vena es hemiácigos, que nosotros la tenemos a la derecha, va a ascender más o menos hasta la altura de la vértebra T4 y ahí vamos a ver que la vena ácigos se va a incurvar para ir a terminar en la vena cava superior, que es esta vena que tenemos acá. Entonces, a nivel de T4, la vena ácigos hace una especie de arco que se llama callado de la vena ácigos. Y entonces desemboca todo su contenido en la vena cava superior, la cual desemboca directamente en el corazón. La vena hemiácigos, hemi quiere decir la mitad. Entonces, la vena hemiácigos va a recibir la sangre de la mitad de lo que recibe la vena ácigos.
Entonces, más o menos a la altura de la vértebra T7 o T8, la vena hemiazygos lo que va a hacer es, se va a encurvar hacia la derecha y va a ir a desembocar en la vena ácidos. Entonces, todo esto lo hace posterior al esófago que justo a nosotros nos está tapando esto. Bueno, entonces se estarán preguntando de dónde sale la vena hemiazygos accesoria. Nosotros vamos a tener que la vena hemiazygos accesoria va a nacer más o menos a lo que es la altura del cuarto espacio intercostal y va a estar recogiendo la sangre que la vena hemiazygos no drenaba, porque dijimos que hacía la mitad de lo que recogía la vena ácidos. Entonces, más o menos del cuarto al octavo espacio intercostal, la vena hemiazygos accesoria va a estar recogiendo esta sangre y vamos a ver que va a cruzar más o menos a la altura del octavo espacio intercostal y va a terminar también en la vena ácidos como hacia la vena hemiácidos. Entonces hace esto más o menos a la altura de T7, T8, cruza hacia la vena ácidos y desemboca en la vena ácidos. En otras variantes también puede terminar directamente en la vena hemiácidos. Bueno, entonces con eso más o menos vimos todo lo que era el drenaje venoso de lo que es la caja torácica, pero todo lo que son arterias intercostales posteriores y venas intercostales posteriores no son tan sencillas, siempre tienen un poco más de complicación. Entonces nosotros vimos la irrigación y el drenaje venoso hasta T4. Yo puse esta diapositiva porque me parece importante remarcar esto, ¿sí? Que el callado de la vena ácidos y el callado de la aorta ocurren ambas a nivel de la vértebra T4. Esto es importante y se pregunta. Una pregunta típica de examen puede ser marcar todas las estructuras que estén pasando a nivel de T4, por ejemplo, o todos sucesos que estén pasando a nivel de T4, como por ejemplo el callado de la aorta o el callado de la vena ácidos. Entonces, nosotros vamos a tener que la vena ácidos va a recoger el drenaje venoso de todas las venas que van a estar viniendo de T4 para abajo. Pero ahora, ¿qué pasa de T4 para arriba? Y la arteria aorta que nos daba a las arterias intercostales posteriores, como la arteria aorta torácica descendente nace después del callado de la aorta, también nos va a estar dando las arterias intercostales posteriores, pero a nivel de T4 para abajo, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con las venas y las arterias intercostales que nosotros tenemos superior a T4? Con respecto a las arterias, nosotros vamos a tener que una rama de lo que es la arteria subclavia va a ser el tronco costocervical. De ese tronco costocervical va a salir una arteria que se llama arteria intercostal suprema. La arteria intercostal suprema, como vemos acá, va a estar dando a las arterias intercostales posteriores de los primeros espacios intercostales. Después, con lo que respecta al drenaje venoso, nosotros también en la porción superior, superior a la desembocadura de la vena ácidos, podemos tener una vena que va a ser la vena intercostal suprema o vena intercostal superior, que está drenando las venas intercostales de los espacios intercostales superiores, y vamos a ver que esta vena intercostal suprema o bien puede ir a drenar en todo lo que es la vena ácidos, o también puede drenar en lo que son las venas brachiocefálicas, como vemos por ejemplo acá en este caso. Bueno, entonces con esto terminamos con esta clase. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda me pueden consultar y nos veremos en la próxima clase.